Imagina esto. Estás sentado solo, desplazándote, inquieto. Nada parece diferente en tu vida. Las mismas cuentas, las mismas rutinas, la misma espera, pero bajo la superficie, algo se siente cargado, como el aire antes de una tormenta. No puedes explicarlo y sin embargo lo sientes. Estás justo al borde de algo grande, incluso si la lógica sigue diciendo, no está pasando nada. Esa tensión, ese tirón entre lo que ves y lo que sientes, no es aleatorio. Es la señal de que tu campo ya se está reorganizando. Porque antes de cada salto cuántico, lo de afuera parece terco, atascado, casi burlándose de ti. Y sin embargo, por dentro, hay un cambio sutil. Tu identidad, tus emociones, tu manera de notar la realidad, comienza a resquebrajarse. Y esos pequeños cambios internos son la verdadera evidencia de que estás más cerca de lo que imaginas. Verás, nos han enseñado a medir el progreso por lo que aparece físicamente, el mensaje que llega, el número en la cuenta, la puerta que se abre. Pero en la mecánica cuántica hay una regla. El observador cambia el experimento. La realidad no se dobla después de que algo se prueba a sí mismo, sino en el momento en que tu percepción cambia. Por eso las señales de un salto no siempre parecen fuegos artificiales. Se parecen a microajustes en cómo te sostienes, cómo respondes, cómo te sintonizas con el espejo de la vida. Y eso es lo que quiero mostrarte. Porque quizás ahora mismo estás dudando de ti, convencido de que estás fallando, porque nada visible ha cambiado. Pero esas dudas mismas son parte de la señal. Significan que te estás estirando más allá de tu vieja línea de tiempo. Significan que tu sistema nervioso se está recalibrando a una nueva frecuencia. Significan que estás, en tiempo real, rozando el borde de la coherencia, donde lo que has estado ensayando por dentro finalmente se sincroniza con el escenario externo. En los próximos minutos, te guiaré a través de los marcadores ocultos de un salto cuántico, de los que puedes reconocer hoy, incluso mientras tu mundo 3D parece plano. Verás cómo confiar en los temblores bajo la superficie. Entenderás por qué la incomodidad es a menudo la prueba de que estás alineado. Y lo más importante, dejarás de pensar que estás retrasado y comenzarás a darte cuenta de que estás justo en el umbral, porque el salto nunca se anuncia con un lazo bonito. Susurra. Te reorganiza en secreto, y para cuando la evidencia aterriza en tus manos, el verdadero cambio ya ha sucedido dentro de ti. Piensa en la realidad como un espejo. No un espejo en la pared, sino uno que refleja no tu rostro, sino tu estado de ser. Cuando te paras frente a un espejo con un ceño fruncido, no esperas a que el reflejo sonría antes de hacerlo tú. Sonríes primero, y el espejo sigue instantáneamente. La realidad funciona de la misma manera, solo que más lento, estirada en el tiempo para que se sienta como retraso. Aquí está el mecanismo que tropieza a la mayoría de la gente. Miramos el espejo de la vida, no nos gusta lo que vemos y seguimos reaccionando a ese reflejo viejo. Cuentas en el mostrador, silencio después de un mensaje, el mismo título de trabajo en nuestra firma de correo electrónico. Lo tomamos como evidencia de que nada está cambiando. Pero en términos cuánticos, el efecto observador siempre está funcionando. Tu estado de atención, tu frecuencia encarnada, tus microemociones, son lo que colapsa una versión del espejo sobre otra. El reflejo no se mueve hasta que cambias primero. Y aquí está la sutileza. No son solo pensamientos. Pensar, soy abundante, mientras tu estómago se contrae de miedo, no cambia el espejo, porque el reflejo sigue a la coherencia. El cuerpo tiene que coincidir con la historia. El sistema nervioso tiene que sentirse lo suficientemente seguro para sostener la nueva señal. Por eso la afirmación sola se siente vacía. Es como sonreír con la boca mientras tus ojos permanecen tensos. El espejo capta la verdad. Por esto la encarnación importa más que perseguir pensamientos positivos.
No solo estás proyectando ideas en el campo, estás sintonizando todo tu sistema como una radio. Si transmites estática, la señal regresa confusa. Si estás asentado, enraizado, coherente, el espejo se estabiliza y el reflejo comienza a alcanzarte. Así que esas señales internas extrañas, la inquietud, las olas emocionales, incluso la tentación de recaer en viejas reacciones, son en realidad tu sistema intentando retunearse. Tu subconsciente está ajustando su agarre. Tu cuerpo está decidiendo si es seguro sostener la frecuencia que has estado alcanzando. El salto ya se está ejecutando entre bastidores. La mayoría de la gente se pierde esto porque esperan que la primera prueba sea externa. Pero imagina esperar que un espejo sonría primero y luego prometer que tú sonreirás de vuelta. Esperarías para siempre. En el momento en que entiendes que la señal se origina en ti, todo el juego cambia. De repente dejas de necesitar que la realidad se pruebe primero, te conviertes en la prueba. Ahora aquí es donde se pone salvaje. Si la realidad es tu espejo, ¿qué pasa con todas esas veces que te han dicho que finges hasta lograrlo? ¿Acaso el pretender realmente mueve el reflejo? ¿O hay una distinción oculta entre actuación y encarnación que lo cambia todo? Y ahí es donde aparece el primer mito. El consejo más común que probablemente hayas escuchado es: finge hasta que lo logres. Suena pegadizo, ¿verdad? Sonríe a través del miedo. Actúa con confianza hasta que la tengas. Publica como si ya tuvieras éxito y el mundo te tratará de esa manera. Pero aquí está el problema. Fingir no cambia el espejo. Solo resalta la brecha entre lo que estás actuando y lo que realmente estás encarnando. Piénsalo. Si te paras frente a un espejo y te pones una máscara, el reflejo no transforma tu rostro debajo. El reflejo simplemente copia la máscara. En el fondo, sabes que estás fingiendo y esa señal se filtra. Tu cuerpo lo sabe, tu sistema nervioso lo sabe, el espejo lo sabe. Por eso, tan a menudo, fingir se siente agotador. Estás actuando para el mundo mientras secretamente refuerzas la creencia de que aún no estás allí. Ahora, contrasta eso con la encarnación. La encarnación no es actuación, es resonancia. Es cuando permites que tu sistema nervioso experimente el estado al que apuntas, incluso en microestallidos. En lugar de actuar con confianza por fuera, ensayas cómo se siente respirar como alguien confiado. En lugar de pretender ser abundante, practicas sostener tu cuerpo como alguien que confía en que sus necesidades serán cubiertas. Una es un juego superficial de roles, la otra es un cambio de frecuencia que el espejo no puede ignorar. Déjame pintar esto con algo simple. Imagina que acabas de enviar un mensaje que te importaba, tal vez una confesión, tal vez una propuesta de trabajo, tal vez una idea creativa. Y luego, silencio. Minutos que se convierten en horas. Sigues revisando, desplazándote hacia atrás releyendo lo que enviaste. Tu pecho se aprieta. Ese viejo miedo se cuela. ¿Lo arruiné? ¿Me rechazaron? Si intentas fingir aquí, podrías obligarte a decir: no me importa, estoy totalmente confiado, conozco mi valor. Pero por dentro tu estómago está dando vueltas. El espejo capta esa tensión. La energía que transmites es necesidad disfrazada. Pero la encarnación juega diferente. En lugar de fingir, haces una pausa. Notas la contracción en tu pecho. Pones una mano allí. Dejas que tu respiración se profundice. Y luego ensayas suavemente la sensación de alguien que ya sabe que es suficiente, independientemente de la respuesta. Te anclas en ese estado, no pretendiendo que el mensaje no importa, sino encarnando la verdad de que tu valor no cuelga de su respuesta. De repente, el silencio no te drena. Se convierte en prueba de que has cambiado el espejo. Este es el núcleo de la desmitificación. El fingir no dobla la realidad, porque el fingir está enraizado en la carencia. La encarnación dobla la realidad porque cambia tu frecuencia real. El espejo no tiene otra opción más que alcanzarla. Y si eso es cierto, entonces la siguiente pregunta es:
¿Cómo haces que tu cuerpo participe cuando tu sistema nervioso está gritando lo contrario? ¿Cómo evitas que tu sistema sabotee la señal? La respuesta vive en la puerta de enlace que la mayoría pasa por alto, y una vez que la desbloqueas, el espejo deja de fallar. Aquí está lo que nadie te dice. El sistema nervioso es el guardián de la manifestación. Puedes pensar los pensamientos más elevados, visualizar la casa de tus sueños o repetir afirmaciones hasta que te duela la mandíbula. Pero si tu sistema nervioso está bloqueado en supervivencia, el espejo refleja esa tensión de vuelta a ti. No importa lo que estés diciendo con tu boca, el campo escucha lo que tu cuerpo está transmitiendo. ¿Por qué? Porque la coherencia no es un truco mental, es una transmisión de cuerpo completo. Cuando tu ritmo cardíaco, tu respiración y tus ondas cerebrales entran en sintonía, todo tu sistema vibra como un diapasón. Esa coherencia es lo que estabiliza la señal para que la realidad pueda fijarse en ella. Sin ella, estás enviando una radio estática y confusa, esperanza mezclada con miedo, confianza enredada con urgencia. El reflejo se vuelve inestable. Piénsalo de esta manera. Tu sistema nervioso es como el estabilizador en un espejo. Si el propio espejo está temblando, el reflejo se difumina. No importa cuán brillante intentes sonreír, el espejo no puede mostrarlo claramente hasta que el temblor se detenga. Por eso la seguridad del sistema nervioso importa más que pensar en positivo. La seguridad es lo que estabiliza el reflejo. Entonces, ¿cómo creas esa seguridad en tiempo real? Hagamos algo simple juntos. Solo por un momento, cierra los ojos. Coloca una mano en tu pecho y otra en tu vientre. Nota tu respiración sin cambiarla. ¿Es superficial? ¿Es rápida? Ahora inhala lentamente por la nariz, dejando que tu mano inferior se eleve mientras tu vientre se expande. Exhala suavemente por la boca, más lento que la inhalación. Hazlo de nuevo. Y mientras respiras, imagina tu corazón y tu vientre sincronizándose como dos instrumentos tocando la misma nota. Sigue respirando así, lenta y constantemente, por unos ciclos. Nota cómo tus hombros caen sin que los fuerces. Nota el microespacio que se abre entre tus pensamientos. Esa es la coherencia comenzando a formarse. Esto no se trata de calmarse para manifestar más rápido. Se trata de enviarle a tu cuerpo la señal. Estamos seguros ahora mismo. Está bien sostener esta frecuencia. Esa es la puerta de entrada, porque cuando se establece la seguridad, tu cuerpo finalmente puede recibir la señal que has estado intentando proyectar. En lugar de resistirse a la vida, comienzas a resonar con ella. Y en esa resonancia, el espejo deja de mostrarte viejos reflejos distorsionados, se estabiliza, y el salto que has estado sintiendo por dentro tiene una superficie en la cual aterrizar. Y aquí es donde comienza el verdadero cambio. Una cosa es caer en la coherencia por unos minutos, pero el salto no proviene de estados temporales, proviene de la identidad, de la capa más profunda de en quién te conviertes. Lo que plantea la pregunta, si la coherencia estabiliza el espejo, ¿qué sucede cuando das un paso más allá de los estados fugaces y entras en un yo que naturalmente irradia la frecuencia que has estado persiguiendo? Aquí está la trampa en la que cae la mayoría de la gente. Confunden un estado temporal con un cambio verdadero. Los estados son poderosos, pero fugaces. Puedes meditar y sentirte calmado por 10 minutos, repetir afirmaciones y sentir esperanza por 1 hora, o respirar para entrar en coherencia antes de una reunión. Esos estados importan, estiran el sistema nervioso hacia un nuevo territorio, pero a menos que se cristalicen en identidad, el espejo eventualmente volverá al viejo reflejo. Piensa en un estado como una chispa. Enciende el fuego, te muestra lo que es posible, pero si no lo sigues alimentando, se apaga. La identidad, en cambio, es la pila de leña. Mantiene el fuego vivo sin que necesites encender el fósforo una y otra vez. El salto sucede cuando lo que solía sentirse como una chispa temporal se convierte en tu línea base. Por eso tantas personas se sienten atrapadas en la montaña rusa.
Un día están alineados, seguros, encendidos, y al siguiente están de nuevo en la duda y el miedo. No es porque estén rotos, es porque están tratando la coherencia como un estado ocasional, no como un yo natural que encarnan. Aquí está la distinción. Un estado dice, me siento abundante ahora mismo. La identidad dice, soy el tipo de persona cuyo sistema nervioso sabe cómo vivir en abundancia. Un estado dice, me calmé antes de esta presentación. La identidad dice, soy alguien cuya voz naturalmente lleva autoridad tranquila. Ese cambio de identidad es lo que fija el espejo. El reflejo no puede evitar cambiar, porque no solo estás tomando prestada la frecuencia, te has convertido en ella. Pero, y aquí está la verdad incómoda, entrar en una identidad requiere dejar morir al viejo yo. El que se identificaba con la escasez, el que vivía en tensión esperando que cayera la otra zapatilla, el que necesitaba pruebas externas antes de relajarse en la confianza, ese yo no puede cruzar el puente. Y a veces eso se siente como duelo, porque incluso el dolor familiar se siente más seguro que dar un paso hacia una versión desconocida de ti mismo. Por eso la identidad es tan magnética. Cuando encarnas un nuevo yo, el mundo no necesita convencimiento. La gente lo siente antes de que abras la boca. El espejo lo refleja sin demora. Oportunidades que habrían pasado por alto a tu antiguo yo de repente se fijan en ti, porque la resonancia siempre busca coherencia. Ahora bien, si los estados son chispas y la identidad es fuego, ¿qué pasaría si te dijera que cada identidad que habitas en realidad te alinea con un espejo completamente diferente? Que cada versión de ti está de pie frente a un reflejo distinto, ya esperando. Eso no es una metáfora. Esa es la realidad de las líneas de tiempo paralelas. Aquí es donde el salto deja de sentirse abstracto y empieza a sentirse multidimensional. Cada identidad que sostienes no solo colorea cómo experimentas el mundo, literalmente te sintoniza con un espejo diferente, una línea de tiempo distinta de posibilidades que ya existen lado a lado. Imagina entrar en un salón de espejos. Cada uno refleja una versión de ti. Algunos espejos te alargan, otros te encogen, otros te distorsionan de maneras que casi se sienten irreconocibles. En el campo cuántico, esos no son solo trucos de casa de espejos. Son versiones paralelas de la realidad, esperando a que elijas frente a cuál te quedarás. Y el que elige no es la suerte, es la identidad. Digamos que has estado viviendo como el que siempre apenas sobrevive. Esa identidad automáticamente te alinea con el espejo donde el dinero gotea. Las cuentas te persiguen y las oportunidades se escapan. Cambia el que naturalmente crea valor y de repente estás parado frente a un espejo diferente. El mismo mundo, pero ahora el reflejo muestra puertas que nunca habías visto antes. El salto no es conjurar algo de la nada, es caminar hacia un espejo diferente. Déjame aterrizar esto con un momento de la vida real. Imagínate en una entrevista de trabajo. Entras nervioso, repasando respuestas, rezando para no quedarte en blanco. Esa identidad, el candidato nervioso esperando ser elegido, te coloca frente a un espejo que refleja escasez. El entrevistador percibe la tensión, las preguntas se sienten más duras. La energía en la sala refleja al yo que llevaste contigo. Pero ahora, imagina entrar con la identidad de la persona que aporta un valor único. El mismo traje, las mismas preguntas, la misma silla, pero el espejo cambia. Tu postura cambia sutilmente. Tus respuestas fluyen con seguridad. Y de repente la conversación se siente colaborativa en lugar de evaluativa. No has fingido confianza, has encarnado un nuevo yo. Y el espejo no tiene otra opción que devolvértelo. Este es el meollo. La identidad es el volante de las líneas de tiempo. No esperas a que el espejo cambie antes de dar el paso hacia el nuevo tú. Tú das el paso primero. Y cuando lo haces, la realidad no solo se ajusta, se reorganiza. La gente te trata de manera diferente. Aparecen opciones que antes eran invisibles. La vida refleja la línea de tiempo a la que tu identidad te ha sintonizado. Por supuesto, esto no es comodidad instantánea.
Dejar atrás la vieja identidad a veces se siente como traición. Todavía puedes sentir el eco del viejo espejo tirando de ti. ¿Estás seguro? ¿Quién te crees que eres? Eso es normal. Ese es el viejo reflejo desvaneciéndose mientras te mantienes firme en el nuevo. Así que la pregunta se convierte en ¿cómo entrenas a tu sistema para permanecer en el nuevo espejo, incluso cuando el viejo intenta arrastrarte de vuelta? ¿Cómo ensayas la identidad tan profundamente que se vuelve segunda naturaleza, tan natural que el reflejo no vacila? Ahí es donde entran las herramientas. Ahora que ves que la identidad es el volante, el siguiente paso es el ensayo. No ensayo en el sentido de fingir, sino en el sentido de entrenar a tu sistema para vivir dentro del nuevo espejo hasta que se vuelva automático. Porque a tu sistema nervioso no le importan las palabras, le importa la repetición. Necesita experimentar la nueva frecuencia con la suficiente frecuencia para que se sienta como hogar. Así que hablemos de herramientas. Prácticas que puedes usar hoy mismo para estabilizar el salto. La primera son las declaraciones puente. Cuando la brecha entre tu vieja identidad y la nueva se siente demasiado amplia, el sistema nervioso se resiste. Decir, soy totalmente abundante, cuando estás mirando una factura vencida, crea interferencia. Una declaración puente reduce la brecha. En lugar de soy abundante, podrías decir, estoy aprendiendo a confiar en el flujo de recursos, o estoy abierto a nuevas formas en que el valor me encuentra. Esto no es bajar el listón, es construir un puente que tu sistema realmente pueda cruzar sin paralizarse. La segunda herramienta son los anclajes somáticos. Cada identidad tiene una postura, una respiración, una manera de sostenerse. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando caes en la duda. Hombros encorvados, pecho apretado, ojos inquietos. Luego, ensaya deliberadamente el cuerpo de la nueva identidad. Enderézate, respira más profundo, suelta los hombros. Siente cómo el que confía, o el que conoce su valor, se pararía físicamente. Anclar el cuerpo es anclar la frecuencia. La tercera son los microejercicios de encarnación. En lugar de esperar grandes momentos para practicar, usa la vida diaria como tu campo de entrenamiento. Haciendo fila para un café, encárnate como la versión de ti que sabe que la vida lo apoya. Entrando en una tienda de comestibles, encárnate como la versión de ti que lleva una autoridad tranquila. Estos micromomentos construyen memoria muscular, de modo que cuando llegan los grandes momentos de salto, tu sistema no entra en pánico, reconoce el estado como familiar. Y la cuarta es lo que llamo un reinicio de resonancia. Cada vez que te atrapes en espiral, haciendo doom scrolling, dudando, sobreanalizando, haz una pausa, respira y pregunta, ¿en qué espejo estoy ahora mismo? ¿Qué identidad estoy ensayando? Luego elige deliberadamente de nuevo. Incluso un reinicio de 10 segundos reconfigura el patrón. Si unes todo esto, declaraciones puente, anclajes somáticos, microejercicios, reinicios de resonancia, creas un protocolo. No una fórmula rígida, sino una manera de ensayar consistentemente la identidad elegida hasta que el sistema nervioso se estabilice. Y una vez estabilizado, el espejo no tiene opción más que fijarse en ese reflejo. Aquí tienes una pregunta en la que quiero que sientas. ¿Has notado que en el momento en que dejaste de aferrarte tan fuerte, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de otra persona. Porque aquí está el giro que la mayoría pasa por alto. Incluso con herramientas, los verdaderos avances a menudo provienen de los obstáculos, los mismos lugares donde tu viejo yo intenta secuestrar la señal. Y si sabes cómo enfrentar esas trampas, dejan de ser desvíos y comienzan a convertirse en aceleradores. Cada salto tiene puntos de fricción, las trampas que te arrastran de nuevo al viejo espejo. Si no las reconoces, pensarás que has fracasado, pero si sabes cómo enfrentarlas, en realidad se convierten en aceleradores, cada una enseñando a tu sistema cómo estabilizar el nuevo reflejo. La primera trampa es la urgencia. La urgencia,
Susurra. Si no pasa ahora, nunca pasará. Sientes el calor del plazo, la presión de la factura, el reloj que suena más fuerte que tu intuición. La urgencia es modo de supervivencia disfrazado de motivación. ¿El problema? Cuando empujas desde la urgencia, el espejo refleja falta de tiempo. Empiezas a manifestar retrasos, fallos, cancelaciones. ¿Cómo transmutarla? Ralentiza el cuerpo. La urgencia es física, antes que mental. Respiración superficial, mandíbula apretada, pasos inquietos. En el momento en que alargas la exhalación, interrumpes el ciclo de urgencia. A partir de ahí, replantea la urgencia en impulso. Si estoy sintiendo tanta energía, significa que estoy cargado para un salto. Puedo redirigirla en acción constante en lugar de pánico. La urgencia se convierte en combustible, no en fuego. La segunda trampa son las señales divididas. Esta es astuta. En la superficie dices, quiero expansión, pero en el fondo, tu subconsciente murmura, la expansión no es segura. Afirmas riqueza, pero en secreto temes ser juzgado por ello. Llamas al amor, pero todavía crees que la intimidad significa pérdida de libertad. El espejo refleja la división, ni sí, ni no, sino estática. Las oportunidades se forman a medias, luego se disuelven. ¿Cómo transmutarla? Nombra ambas voces en voz alta, en serio, dilas. Una parte de mí quiere esto, otra parte lo teme. Cuando nombras la división, llevas ambos lados a la coherencia en lugar de pelear uno con el otro. Luego pregunta, ¿qué haría que desear esto fuera más seguro? A menudo es un ajuste del sistema nervioso, como ensayar límites o imaginar apoyo. La división no desaparece, pero se suaviza, permitiendo que una señal clara se estabilice. La tercera trampa es el sobrecontrol. Esto es cuando agarras el volante tan fuerte que bloqueas el mismo flujo que intentas invitar. Microgestionas cada detalle. ¿Cómo debe ir la llamada? ¿Cómo debe sonar el correo electrónico? ¿Cómo debe llegar el resultado? La ironía. El control transmite desconfianza. El espejo refleja lucha, no alineación. ¿Cómo transmutarlo? Practica la rendición en pequeñas formas. Deja sin ensayar la frase que repetías. Permite que el mensaje quede sin enviar durante 10 minutos. Da un paseo antes de mandar la propuesta. Estos pequeños actos de soltar el control construyen tolerancia a la incertidumbre. Con el tiempo, tu sistema aprende que fluir no equivale a caos, equivale a confianza. Y la confianza es la frecuencia que el espejo más ama. Aquí está lo importante. Estas trampas no son errores. Son las pruebas de esfuerzo que estiran a tu sistema nervioso hacia la coherencia. Son los mismos puntos de tensión que muestran que estás en el borde del salto. Si no estuvieras cerca, la urgencia no aumentaría, las divisiones no saldrían a la superficie, la necesidad de control no se intensificaría. Solo aparecen cuando el espejo está a punto de cambiar. Así que la pregunta se convierte en, una vez que has detectado y transmutado estas trampas, ¿cómo llevas esa coherencia a la vida diaria, no solo en tus prácticas, sino en los momentos ordinarios y pasados por alto? La mayoría de la gente piensa que el salto ocurre en los grandes momentos, la presentación, la cita, el escenario, el cheque. Pero en verdad, el salto se estabiliza en las pequeñas elecciones ordinarias que nadie ve. La vida diaria es donde el espejo toma sus verdaderas pistas. Piensa en caminar por la calle. ¿Estás apurado con los hombros hacia adelante, los ojos nerviosos, transmitiendo tensión? ¿O te mueves con presencia, sintiendo el suelo apoyándote en cada paso? Esa diferencia sutil es una señal. El espejo no espera hasta que estés en un momento de alto riesgo. Te está leyendo todo el tiempo. Comer es otro portal. Engulles la comida distraídamente, desplazándote en el teléfono apenas saboreando. O haces una pausa, respiras y recibes el alimento con conciencia. Una identidad dice, la vida es apresurada y escasa. La otra dice, estoy apoyado y provisto. El espejo refleja en consecuencia. Incluso las conversaciones llevan señales. Si alguien te interrumpe, tu sistema nervioso se colapsa en encogerse
¿O permaneces arraigado y presente, hablando de nuevo cuando el espacio se abre? Una respuesta te mantiene en el viejo espejo de la impotencia. La otra te ancla en una línea de tiempo de autoridad tranquila. Esto no se trata de ser perfecto, se trata de ensayo. Cada acto ordinario se convierte en una micropráctica de coherencia. Caminar, comer, hablar, incluso desplazarte en el teléfono, pueden reforzar la identidad que estás eligiendo. El salto no espera al escenario, está ocurriendo en tu cocina, en tu trayecto, en tus miradas rápidas a una pantalla. Aquí tienes un ejercicio simple de integración. Elige una actividad diaria y hazla sagrada. ¿Cepillarte los dientes? Hazlo como la identidad en la que estás entrando. Siente la postura, la respiración, la presencia de ese yo mientras mueves el cepillo. ¿Lavar los platos? Hazlo como la versión de ti que ya sabe que está en el nuevo espejo. Estos momentos mundanos entrenan a tu sistema nervioso para que el salto no sea algo lejano, está tejido en el ahora. Y aquí está la paradoja. Cuando encarnas coherencia en la vida ordinaria, los momentos extraordinarios dejan de sentirse como saltos. Se sienten naturales, inevitables, como el reflejo que has estado llevando todo el tiempo. Es entonces cuando las oportunidades aterrizan sin forzar, las relaciones se profundizan sin aferrarse, las ideas surgen sin esfuerzo. El salto deja de ser un evento y se convierte en tu línea base. Pero esto plantea la siguiente pregunta. Si el salto puede estabilizarse en lo cotidiano, ¿qué sucede cuando expandes esa coherencia hacia afuera, en las relaciones, la salud, la creatividad y el propósito? ¿Cómo se ve cuando el espejo no solo refleja cambios personales, sino dominios enteros de tu vida a la vez? Cuando la coherencia se convierte en tu línea base en la vida diaria, no se queda contenida. Se derrama hacia afuera en cada dominio, relaciones, creatividad, salud e incluso la manera en que percibes tu propósito. El espejo no solo cambia en pequeños reflejos, comienza a reorganizar habitaciones enteras de tu realidad. Empecemos con las relaciones. Cuando te estabilizas en una identidad coherente, dejas de entrar en dinámicas desde la necesidad o el miedo. En lugar de perseguir validación, irradias presencia. La gente se siente más segura a tu alrededor sin saber por qué. Los viejos patrones de conflicto comienzan a disolverse, porque ya no te encuentras con otros a través del espejo distorsionado de la escasez. Los encuentras como un reflejo estable. Esa estabilidad es magnética. Atrae a personas que resuenan con la frecuencia que ahora encarnas. La creatividad sigue la misma regla. En lugar de forzar la producción, te conviertes en un canal. Las ideas fluyen porque tu sistema nervioso no está bloqueando con tensión. Proyectos que antes se sentían pesados de repente se despliegan con facilidad. Dejas de empujar para demostrar y comienzas a crear como una extensión de la resonancia. Y el espejo lo refleja en forma de sincronicidad. Colaboradores, oportunidades, momentos de justo estaba pensando en ti, que aceleran el trabajo de maneras que no podrías haber planeado. La salud es otro dominio donde el salto se expresa. Un sistema coherente no solo es bueno para la manifestación, es bueno para la biología. Los estudios muestran que cuando el corazón y el cerebro están sincronizados, las hormonas del estrés bajan, la inmunidad sube y la energía se estabiliza. La traducción: tu cuerpo también comienza a reflejar el cambio interno. Puedes notar que viejos patrones de tensión se disuelven, el sueño se profundiza, la energía regresa. El salto no es solo externo, también es celular, y luego está el propósito. Cuando vives en coherencia, tu sentido de ¿para qué estoy aquí? Deja de ser un rompecabezas mental. Se vuelve obvio. El espejo te muestra caminos que coinciden con tu frecuencia. La gente refleja de vuelta tus dones naturales. Las sincronicidades se alinean de maneras que hacen que el siguiente paso sea claro sin sobrepensarlo. El propósito se convierte menos en esfuerzo y más en resonancia. El camino que vibra en sintonía con lo que te has convertido. Déjame aterrizar esto con un último escenario. Imagina que has estado enfrentando un desafío de salud. El viejo espejo refleja miedo.
Buscas síntomas tarde en la noche, te tensas ante el peor escenario, te sientes impotente en tu cuerpo. Esa identidad te mantiene sintonizado con la línea de tiempo del deterioro. Ahora cambia. En lugar de identificarte como la persona enferma que espera mejorar, comienzas a ensayar la identidad de aquel cuyo cuerpo sabe cómo repararse. Te anclas en la seguridad a diario, hablas con tus células como aliadas, encarnas coherencia, incluso cuando surge la incomodidad. Con el tiempo, el espejo cambia. Empiezas a notar señales de resiliencia, momentos de fuerza, pequeñas evidencias de reparación. El salto no es negar el desafío, es entrar en una línea de tiempo donde la sanación es posible. Este es el efecto dominó de la coherencia. Un cambio en la identidad reorganiza muchos espejos a la vez. Relaciones, creatividad, salud, propósito, todos se alinean. Y esa alineación revela algo más profundo que una ganancia personal. Revela una inteligencia oculta, como si el propio espejo siempre te hubiera estado guiando hacia la resonancia. Lo que plantea la pregunta, ¿el salto realmente es algo que haces o es algo más grande con lo que te alineas? Hasta ahora, hemos estado hablando del salto como si fuera algo que tú ingenieras, mediante la encarnación, la coherencia, la identidad, la práctica. Y todo eso es cierto. Pero hay una capa más profunda, una paradoja que voltea todo el viaje al revés. El salto no solo lo creas tú, también lo recibes. Piensa de nuevo en el espejo. Te colocas frente a él, ajustas tu respiración, ensayas nuevas identidades, estabilizas tu sistema nervioso. El reflejo responde, pero ¿quién pulió el espejo? ¿Quién diseñó este extraño campo receptivo en primer lugar? Cuanto más te inclinas hacia el salto, más obvio se vuelve que algo más grande está en juego. Llámalo vida, inteligencia, el campo cuántico, lo divino. No importa el nombre que le pongas. Lo que importa es que el espejo no es una superficie muerta. Está vivo, está escuchando, está asociándose contigo. Por eso la rendición importa. No la clase pasiva que significa rendirse, sino la radical que significa confiar en la inteligencia más allá de tu control consciente. Porque aquí está el giro. Cuanto más intentas dominar el espejo, más distorsionado se vuelve. Pero en el momento en que te rindes, no con fuerza, sino con frecuencia, el reflejo se aclara. La rendición no es debilidad, es coherencia con algo más grande que tu voluntad personal. Aquí es donde el salto se vuelve existencial. Te das cuenta de que no solo estás doblando la realidad, también estás siendo doblado por ella. No solo eliges un espejo, también estás siendo guiado hacia el espejo que coincide con tu esencia. El tiempo, las alineaciones, las sincronicidades revelan una coreografía que no podrías haber planeado. Y cuando te alineas, lo sientes. Ese zumbido profundo de resonancia que dice, esto es más grande que yo, y sin embargo, de alguna manera soy yo. Por supuesto, la mente se resiste a esto. Quiere control, pruebas, garantías, pero el salto no se construye sobre garantías, se construye sobre resonancia. Y la resonancia no se puede forzar, solo se puede recibir. Esa es la paradoja. Cuanto más fuerte aprietas, menos fluye. Cuanto más suavemente confías, más claro se vuelve. Esto no significa que dejes de presentarte. Significa que te presentas de manera diferente. Menos como un general dando órdenes al espejo, y más como un bailarín moviéndose con él. Das pasos, el campo responde, y de repente estás en una coreografía que se siente tanto íntima como infinita. Y en ese momento, la manifestación deja de sentirse como un proyecto personal y comienza a sentirse como alineación con una corriente universal. Ya no estás forzando que la vida suceda. Estás siendo llevado por ella, guiado por la misma inteligencia que hace girar galaxias y hace brotar semillas en bosques. Así que cuando sientas que estás al borde de un salto cuántico, tal vez no se trate de empujar más fuerte o arreglar más cosas. Tal vez se trate de suavizarte en el reconocimiento de que nunca has estado haciendo esto solo. El espejo siempre ha estado vivo, esperando a que notaras la asociación. Y una vez que ves eso,
el salto deja de ser un destino. Se convierte en un diálogo, y aquí estás, en el borde. Quizás afuera nada parezca diferente todavía. Las cuentas siguen en el mostrador, la bandeja de entrada sigue mirándote. El silencio después del mensaje aún permanece. Pero si has estado escuchando con atención, ya lo sabes. El salto no se anuncia primero con fuegos artificiales. Susurra a través de los cambios sutiles dentro de ti. La manera en que tu respiración se estabiliza cuando antes corría. La manera en que te sorprendes eligiendo una nueva identidad a mitad de un pensamiento. La manera en que el viejo espejo comienza a sentirse extraño, incluso antes de que el nuevo reflejo sea completamente visible. Esa es la verdadera prueba. El salto no es algo que espera en el futuro. Ya está en movimiento, reorganizando tu campo ahora mismo. Cada vez que practicas coherencia, estás puliendo el espejo. Cada vez que suavizas hacia la seguridad en lugar de apretar más fuerte, estás entrando en un nuevo reflejo. Cada vez que encarnas al yo que pertenece a la línea de tiempo que has estado soñando, estás colapsando la distancia. Y cuando la evidencia finalmente aparece, la respuesta, la oportunidad, la sanación, la alineación, te darás cuenta de que no era el comienzo, era el eco. El espejo ya había cambiado mucho antes de que pudieras verlo. El salto cuántico ya había aterrizado dentro de ti. Así que no esperes a que la vida te pruebe que está sucediendo antes de creer. Cree, encarna, ensaya y regula hasta que se sienta inevitable. Porque la verdad es que estás más cerca de lo que imaginas. Estás rozando el umbral ahora mismo y cada señal, la incomodidad, la inquietud, la calma extraña entre dudas, es prueba de que estás de pie en el borde. El espejo no miente, solo puede reflejar, y está esperando mostrarte el yo en el que ya te has convertido. Así que aquí está mi invitación. Mientras escuchas, reflexiona por un momento. ¿Frente a qué espejo estás parado ahora mismo? ¿Qué identidad se transmite a través de tu cuerpo en esta misma respiración? Si sientes que el salto está cerca, no lo persigas. No esperes pruebas, conviértete en él. Y luego observa cómo el reflejo inevitablemente te alcanza.